Muy buenas noches, queridos amigos de Martes con Kardec. Bienvenidos todos. Hoy con un invitado especial desde Barbados. Él es nacido en Brasil, ampliamente conocido, con un gran bagaje en el espiritismo. Carlos Campetti es miembro de la Junta Directiva de la Federación Espírita Brasileña y presidente del Centro de Estudios Espíritas Sin Fronteras, coautor de los libros Pases a la Luz del Espiritismo y Trabajo Mediúnico, Desafíos y Posibilidades. Autor del libro El Espiritismo ante las Religiones y el Materialismo, Influencias en la Sociedad. Muchas gracias, Carlos, por recibir esta invitación de Fusenda. Ya la segunda invitación que nos aceptas. Bendiciones. Antes de iniciar, como toda reunión espírita, vamos a hacer una oración inicial, una elevación de pensamiento. Le pedimos a nuestro hermano Álvaro Vélez Pareja de Cartagena que nos la dirija. Gracias, Álvaro. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta actividad espírita, para lo cual buscamos un momento de recogimiento, de unión, de pensamiento y de sentimiento, todos los presentes y los alrededores, para encomendarnos al Padre Creador, al Maestro Jesús, al Maestro Kardec, a José María Fernández por la vida, a los espíritus de lo alto, para que nos acompañen en esta noche, en esta exposición e intercambio doctrinario y fraterno con nuestro hermano Carlos Campetti, que se ha envuelto en sus vibraciones de lo alto por su guía, sus instructores, y que todos tengamos la apertura de mente y de corazón para la asimilación de las enseñanzas. Que las conexiones estén bien, que todos podamos participar y que pasemos una buena actividad espírita en unión con Dios, Jesús y Kardec. Que así sea. Así sea. Gracias, Álvaro. Se me olvidaba anunciar el título de la conferencia, Desencarnar Bien. Así que, bueno, muy importante en todos los tiempos y más en estos tiempos de pruebas colectivas. Y bueno, la palabra es tuya, Carlos. Nuevamente, gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Abel, por invitarnos a estar con vosotros. Es un gusto inmenso poder estar tratando de temas espíritas juntos. Nuestro saludo fraternal a todos que nos acompañan. Y si tenéis preguntas que aparezcan a cualquier momento, podéis presentar las preguntas, estéis a gusto. Vamos desarrollando el tema mientras tanto, que es basado naturalmente en la orientación de los buenos espíritus que buscamos en la codificación espírita y los libros que desarrollan los temas que Allan Kardec nos ha traído bajo la inspiración de la espiritualidad superior. Cuando hablamos de desencarnar bien, ya de inmediato nos recordamos de la cuestión de la muerte, ¿no? Que ha sido siempre un misterio para mucha gente, ¿no? Y especialmente por la forma como las religiones tradicionales tratan el tema, como si fuera el fin. Y el comportamiento no combina con el conocimiento o la creencia, la aceptación de que el alma sigue viviendo, porque se trata de la muerte como si fuera algo terrible, ¿no? Y hay mucho dolor, mucho sufrimiento, la cuestión de que se dice incluso la pérdida del ser querido, ¿no? Como si se perdiera la persona, ¿no? Cuando en realidad nada más que ese es un alejamiento temporal, es un momento de separación, pero que no es permanente. Pero este sentido lo trae el espiritismo de una manera muy objetiva, muy clara y palpable para nosotros, porque por el espiritismo los familiares se comunican con nosotros, ¿no? No es que sea esto un privilegio o un patrimonio del espiritismo. La comunicación de los espíritus con nosotros, esto ocurre desde siempre, mismo antes de existir el espiritismo, pero con el tiempo
las enseñanzas ortodoxas, ¿no?, y dogmáticas de las religiones tradicionales dejaron de esta realidad y afirman que no hay la comunicación de los llamados muertos con nosotros y de hecho de los muertos, porque lo que muere es el cuerpo y el cuerpo una vez muerto no se comunica con nadie más, pero el espíritu que sigue viviendo explica, ¿no? Entonces, vamos primero a entender la muerte en dos sentidos que es presentada por nosotros en el Evangelio de Jesús. La muerte en el sentido físico, que entendemos que es aquella del cuerpo físico. Muere el cuerpo, el alma tiene que alejarse, no tiene como permanecer en un cuerpo que está empezando procesos de deterioración, de putrefacción. Entonces el alma es prácticamente expulsada del cuerpo, cuando el cuerpo ya no tiene más las condiciones de eh, mantener la conexión, de sostener esta conexión con el espíritu, ¿no? Entonces, esta es la muerte, es lo que llamamos normalmente la muerte, es como conocemos la muerte en el sentido físico del cuerpo físico. Pero hay un otro tipo de muerte que es más, que ocurre mucho más veces, pero que nosotros no llamamos de muerte, que es la muerte moral. Esta es lo que trata el Evangelio de Jesús muchas veces, diciendo que nosotros tenemos que renacer, y ahí el entendimiento, ¿no?, del renacimiento por la reencarnación y también el renacimiento por la recuperación moral del ser, que al cometer la equivocación, entonces busca la reparación, después y va entonces trabajar en su reforma moral. Es una cuestión gravísima que la enfrentamos en la Tierra desde hace mucho tiempo, y Allan Kardec incluso va a poner la definición del verdadero espírita como aquel que hace su transformación moral, o sea, aquel que se recupera de la muerte moral. Este es el verdadero espírita, es que está luchando para recuperarse de la muerte moral, de renacer en este sentido espiritual. Bueno, también es importante en este tema establecer una diferencia entre muerte y desencarnación, porque muchas veces muere el cuerpo, pero el espíritu no desencarna, porque está muy agarrado a las cosas materiales, está muy agarrado al propio cuerpo, a los sentidos, las satisfacciones que ofrece la materia. Y entonces el proceso de desencarnación a veces lleva más tiempo. Y hay espíritus que están en el mundo espiritual a veces por decenas de años, a veces siglos, y en que la desencarnación no ocurre, de hecho, porque está agarrado a las ideas anteriores, el cuerpo ya se fue, ya se deterioró, pero el espíritu sigue prendido y a veces ni siquiera se da cuenta que está desencarnado, que está muerto el cuerpo, y en realidad no está desencarnado, hay que tener cuidado ahí, porque no consiguió desprenderse de la personalidad que aún es sostenida por sus perjuicios, por sus creencias equivocadas, por su comportamiento, por su apego a las cosas materiales, ¿no? Bueno, ¿cómo es que llega el espíritu al mundo espiritual? Estamos hablando de desencarnar bien. Allan Kardec examina cuatro posibilidades en el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 4, es el ítem 23, donde Allan Kardec examina esta cuestión poniendo las cuatro alternativas que tiene la humanidad en sus creencias, ¿no? La primera alternativa es la nada. Hay personas que creen que no hay nada. Una vez que muere el cuerpo, también muere el alma, porque el alma es una secreción del cerebro, y entonces cuando muere el cuerpo, muere también el alma y no hay más nada. Esta alternativa es materialista, es nihilista, y es una alternativa que no da ninguna esperanza. Es muy complicado, porque si la persona está sufriendo y su alternativa es encontrar la nada, entonces ¿para qué seguir sufriendo?
Lo mejor entonces es terminar con eso. Es el razonamiento que va a ser una persona materialista que está en sufrimiento, ¿no? Pero es una contradicción, porque hay personas que no creen en Dios, que se dice ateos, pero que tienen un comportamiento humanitario impresionante. Son buenas personas, auxilian semejante. Y a veces nos preguntamos, ¿cómo llegar al mundo espiritual ese, que es ateo? Porque no tiene un comportamiento materialista, de hecho, pero no cree en Dios. ¿Y desde cuándo Dios está preocupado con eso? Porque está en la ley divina, ¿no? Que nosotros debemos de ser fraternos unos hacia otros, de hacer el bien unos hacia los otros. Así que aquellos que hacen el bien para el semejante y no creen en Dios, a veces llegan al mundo espiritual mejor que aquel que dice que cree, pero no se comporta bien con el hermano, con el semejante. Así que ni siempre el ateo es un materialista. Es tan interesante eso, ¿no? En su comportamiento. A veces tiene el materialismo como filosofía en el sentido de creer que no hay nada después de la muerte del cuerpo, pero se comporta de una manera fraterna, humanitaria, de benevolencia, de construcción para la colectividad. Bueno, pero esta primera alternativa sería la alternativa de la nada que es examinada por Allan Kardec. Y esta alternativa de la nada es algo bastante terrificante para la persona que la adopta y no tiene esperanza de más nada, ¿no? Cuando termina la muerte del cuerpo. La otra alternativa que Allan Kardec pone es ya una idea que casi no se comenta mucho, que es el panteísmo, ¿no? Es que es como si fuéramos nosotros gotículas de la mar, que salimos de Dios y vivimos entonces la vida y cuando muere el cuerpo nosotros volvemos al todo universal y no hay individualidad. Y Allan Kardec dice que es más o menos como la nada, ¿no? Porque la construcción que se hizo en la vida no vale para nada porque se vuelve al todo universal y no hay entonces méritos personales propios, no hay nada de eso, ¿no? Esta idea ya casi es poquísima gente. Yo solo conocía a un panteísta en esta encarnación actual, ¿no? No he conocido panteístas, prácticamente creo que ya hay muy pocos, ¿no? La tercera alternativa que Allan Kardec propone, ¿no? Que es de la observación de aquello que la sociedad vive practica, que es la alternativa de los espiritualistas, que creen que el alma no muere con el cuerpo, pero que creen que el alma fue creada junto con el cuerpo, que no existía antes, no, fue creada junto con el cuerpo. Y cuando muere el cuerpo, entonces este ser va para el mundo espiritual, pero con un destino ya trazado. Si fue malo, va al infierno. Si fue bueno, va al cielo. Si es más o menos, va para el purgatorio. Y ahí si la familia paga las misas y tal, entonces les puede salir de ahí, ¿no? O si dejó una herencia que fue volcada para esta cuestión de pagar las misas, de repente puede salir del purgatorio, ¿no? Pero no propiamente por méritos propios. Es una situación bastante difícil de examinar esto, ¿no? Pero los espiritualistas ya de la corriente luterana, calvinista, de Wycliffe, que era de Inglaterra, ¿no? Es una idea y que fue creada por Lutero. En esto decimos que Lutero cometió una equivocación tremenda, ¿no? Porque no está en el Evangelio ni en sitio ninguno, pero él estaba combatiendo las indulgencias, porque en aquel entonces el Papa y los curas vendían pedazos del cielo. Conforme se pagaba más, tenía pedazos del cielo garantizado cuando se muriera. Y también tenían indulgencias por los errores pagados. Llegó un absurdo de la persona ya tener indulgencia por un crimen que iba a cometer después, porque podía pagar. Entonces se rebeló Lutero en contra de eso y dijo, ¿quieren saber de una cosa? No hay nada de purgatorio. Lo que ocurre es que cuando uno muere, se duerme.
Y no adelanta ni orar por ese, porque está dormido hasta el día del juicio final. En el juicio final, si fue bueno, va al cielo, si fue malo, va al infierno, y se acabó. Esta es la alternativa, ¿no?, que de los espiritualistas. Bien, los fundamentalistas normalmente también tienen creencias que varían más o menos así, ¿no? Ahí viene la cuarta alternativa, que es la propuesta del espiritismo, que somos nosotros espiritualistas también, pero con una característica distinta, porque nosotros sabemos que el alma existía antes de la formación del cuerpo físico. Esta es una de las grandes diferencias. Y por lo tanto, el alma, este espíritu que va a reencarnar, él ya trae un rol de experiencias, ya trae su historial, ya tiene responsabilidades asumidas en el pasado, y ahora entonces va a nacer para poder solventar las cosas que quedaron pendientes, corregir los errores cometidos y seguir evolucionando. Y cuando muere el cuerpo, no hay cambios. Ni se convierte en un santo porque se murió, ni siquiera va para el infierno porque no hay infierno. Puede ir para una cosa que es denominada en el espiritismo umbral, que es similar al purgatorio, pero no está condenado a estar ahí por siempre, y ni depende de las misas que le paguen para que se le saquen de ahí. Depende de su transformación. Y ahí vemos varios ejemplos en la literatura espírita, como el del propio André Luiz en Nuestro Hogar, que desencarnó, que es decir, murió el cuerpo y quedó ahí atrapado, sufriendo terriblemente por el orgullo que tenía, por no haber tenido una vida equilibrada, por no haber sabido respetar a la familia, y 8 años en el umbral, hasta que en un dado momento pensó, no es posible, debe de haber algo más, ¿no? Y entonces se entregó a la oración y dijo que se perdió en la oración. Cuando despertó, él vio Clarencio, que estaba ahí, el ministro de Nuestro Hogar, para auxiliarle, pero que lo visitaba con mucha frecuencia, pero él no lo veía, porque no tenía condiciones vibratorias de percibir. El espiritismo nos va a explicar todo esto, cómo es la realidad espiritual, por la propia información traída por los espíritus. Y nosotros tenemos podemos decir, una especie de mapa de la realidad espiritual, con la cual nos vamos deparar cuando se muere el cuerpo físico. Entonces, esta cuarta alternativa es la alternativa que podemos considerar de la evolución indefinida del ser, hasta llegar a la perfección, a ser un espíritu puro y estar integrado en el campo del Señor como cooperador en la obra del Padre. Bien, ahí nosotros vamos a preguntar, ¿la religión en este caso es un privilegio para la persona, para auxiliarle a desencarnar bien? Depende mucho, depende mucho. La religión en sí no salva a nadie, de hecho, pero puede apuntar las cosas que son esenciales para cumplirse mientras se está aquí en esta existencia, para que entonces se pueda ganar la existencia. Como Jesús nos pone, aquel que quiera salvar la vida, la va a perder. Pero aquel que renuncie a la vida, por amor de mí, este la ganará. Entonces, aquí tenemos que entender, estaba se refiriendo a la existencia que uno tiene en la carne. Aquel que reencarna y queda todo el tiempo atrapado en las cosas del mundo material, que solo se cultivar los materiales, que quiere acumular bienes y que no a veces ni siquiera mide se está perjudicando a otra persona. Aquel que vive la vida entregada completamente a las cuestiones del campo material, cuando desencarna, muere el cuerpo, llega al mundo espiritual, está atrapado, examina lo que pasó y ve que no hizo nada que pudiera llevar consigo
de espiritual, de bueno, no produjo cambios internos, no hizo bien para nadie. Entonces perdió la existencia, tiene que volver a encarnar otra vez. Ahora, aquel que trabaja con conciencia, a pesar de estar en el mundo, no pertenece al mundo, como es la invitación de Jesús también, que hace y produce bien, que sabe aprovechar las oportunidades que la existencia le brinda. Cuando llega ya en el mundo espiritual por el proceso de la muerte del cuerpo físico, él ve que llevó cosas consigo, ¿sí? El bien que produjo, los cambios positivos que realizó adentro suyo, los progresos que adquirió. Entonces todo va, las cosas materiales se han quedado, pero él mira hacia atrás y no hay pendencias. No necesita reencarnar, ganó la existencia. Y es en este sentido que Jesús ali pone, y el espiritismo entonces nos explica. Bien, la religión no trae ningún privilegio, salvo cuando nosotros sabemos aprovechar las enseñanzas que ella nos ofrece. Porque en esencia las religiones enseñan lo mismo. Existe Dios, nosotros somos hermanos unos de otros, nosotros estamos destinados a hacer el bien. Entonces, si nosotros hacemos esto que la religión todas enseña, no importa cuál es la denominación religiosa, vamos a avanzar con más o menos conciencia de la realidad. Pero si el individuo no solo cumple rituales, entonces la religión no le vale de nada. Y hay a veces espiritistas que se equivocan. Hay una situación y la gente pregunta, pero ¿el espiritista va para el umbral? ¿Será que puede un espiritista ir para el umbral? En Obreros de la Vida Eterna, en el capítulo 8, hay un caso que André Luiz narra, que estaba pasando ¿no? por el umbral para ir a auxiliar a aquellos que tenían condiciones de recibir auxilio y tal, y una señora que estaba en el charco del umbral, en un sufrimiento tremendo, gritaba así, socórranme, yo conocí al doctor Becerra, yo conocí al doctor Becerra. Y ahí viene el análisis, ¿no? ¿De qué adelantó conocer el doctor Becerra? O haber incluso conocido a Allan Kardec. Hubo gente que conoció y convivió con Jesús, pero no supo aprovechar. Entonces, no es la religión y ni las personas que hemos conocido que nos va a salvar, ¿no? Así que, ¿cómo es que nosotros llegamos a la realidad espiritual? ¿De qué forma llegamos allá? Exactamente como estamos. Si yo ahora mismo no desencarno, voy a llegar allá exactamente como estoy. No va a haber cambios. Yo me voy a deparar con mi propia realidad, como todos nosotros. ¿Qué es lo que nosotros cultivamos? ¿Qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que sentimos? ¿Cómo es que consideramos el semejante? ¿Cómo es que tratamos nuestro prójimo? Esto es lo que va a contar. Es cómo vamos a llegar allá. ¿Qué amistades vamos a tener? Aquellas que hemos cultivado aquí. ¿Quién nos esperará del otro lado? Aquellos con quien nosotros nos afinamos. A veces queremos privilegios, pero privilegios no existen. Lá hay la realidad. Así que vamos a depararnos justamente con aquello que hemos construido. Vamos a llegar como somos. Y ahí del otro lado hay incluso una situación que el espiritista necesita examinar. Es que somos vistos como somos de hecho. Porque el cuerpo de carne, que es una bendición que tenemos para la reencarnación, funciona como una especie de máscara vamos, ¿cómo podemos decir? Una especie de algo que nos deja que cada uno vea el otro como exactamente es. Aquí podemos nosotros fingir, mentir, porque los demás a veces no perciben, no se dan cuenta. Figuramos una cosa y somos otra, y la gente a veces cree, pero en la realidad espiritual, los espíritus se miran unos a otros y saben lo que está ocurriendo, ¿no? Salvo cuando son espíritus muy retrasados que no tienen condiciones de distinguir nada, porque incluso desencarnan y creen que siguen aún con el cuerpo y están en el mundo espiritual, no se dan cuenta, ¿no?
en realidad no han desencarnado, ¿no? Se ha muerto el cuerpo. Bueno, en Tormentos de la Obsesión, que es un libro de Manuel Filomeno de Miranda, psicografía de Divaldo Franco, hay un comentario que dice así: el conocimiento intelectual ni siempre ofrece discernimiento emocional. A veces el individuo avanza, incluso en el conocimiento espírita, pero esto no le causó ningún cambio interno. No hay diferencia, sigue igualito como siempre. Y entonces el conocimiento intelectual no le causó ninguna transformación moral. El sentimiento sigue igual. Y aún en este libro dice así: hay de este modo una distancia significativa entre conocer y vivenciar. Decimos entre saber y hacer. ¿Está bien? Y él dice más: hay una distancia entre enseñar y sentir. A veces enseñamos a los demás, pero no sentimos lo que estamos enseñando. Comprender y amar en profundidad. A veces comprendemos el entendimiento intelectual, pero aquello no se transforma en acción positiva en favor del semejante ni en favor de nosotros mismos, ¿no? Y ahí dice, hay distancia también en el auxilio que nosotros necesitamos realizar y aquello que comprendemos, que ya sabemos que debemos hacer. O sea, el conocimiento ni siempre lleva el individuo a la acción. A veces entre el conocer y el realizar puede llevar de un minuto, ¿no? De un segundo hasta siglos, porque depende de nuestro libre albedrío. Bien, cabe preguntar, ¿por qué estamos aquí en la Tierra? En nuestra situación particular, ¿por qué reencarnamos? Pero los espíritus con Allan Kardec establecen una diferencia. En la cuestión 132 del Libro de los Espíritus, Kardec pregunta cuál es el objetivo de la encarnación. Y los espíritus dicen llegar a la perfección, soportar la parte que le toca en la obra de la creación, o sea, cooperar. Para unos es expiación, para otros una misión. Esto la encarnación. Interesantísimo, ¿eh? Ahora, en el Libro de los Espíritus, ya en la cuestión 167 ahora, Allan Kardec pregunta diferente. ¿Cuál es el fin objetivado con la reencarnación? No más con la encarnación, con la reencarnación. Y la respuesta es objetiva, expiación. Bien, así que nosotros encarnamos con el objetivo de progresar y reencarnamos para expiar. Lógico que esto también lleva al progreso, lógico que sí, pero el objetivo principal de la reencarnación es expiar el pasado. Ya dice la palabra, no es encarnar, reencarnar. Es como el alumno en el colegio. Primer año va bien, pasa para el segundo. Hoy día não sei como é em Colômbia, não, e Hispanoamérica, pero em Brasil já não se repite mais. Se valora ele que faz esforço e ele que é perezoso, passam igual. Já não tem mais que fazer esforço para não discriminar, sabem como é? Aí deixa que todos avancem, uns aprendem e outros não aprendem nada, pero seguem avançando como se passar de ano fuera o objetivo, não? O objetivo é aprender, não? Pero en la realidad espiritual no es así. Progresa el que hace esfuerzo. El que no hace esfuerzo no progresa. Ya está. Y va a progresar cuando haga esfuerzo. Pero va quedando rezagado. Entonces, vamos entendiendo que aquel que traba contato com a matéria, sabe aproveitar as oportunidades, é dócil à influência de seus mentores espirituais, avança. El outro que é rebelde está en la cuestión 115, 115A del Libro de los Espíritus. Los dóciles avanzan más rápidos que los rebeldes. Bueno, vamos examinando la cuestión de la desencarnación y comparando con la cuestión de la muerte, ¿no? Hay un libro muy interesante que creo que es del conocimiento de todos,
si no es que da la recomendación de ley, que es Obreros de la Vida Eterna. Quien ha leído se va a recordar. Ahí hay el relato de 5 casos de desencarnación, pero uno de ellos no ocurre. Vamos a examinar por qué no ocurrió. El primer caso examinado es el de Dimas, espírita. ¿Qué pasó con Dimas? Dimas desencarnó y él desencarnó antes del tiempo, por sacrificio, por dedicarse al semejante. Desgastó las energías trabajando por el bien del semejante. Esto es muy meritorio, ¿no? Es distinto de aquel que desencarna por suicidio, porque apresuró, pero apresuró equivocadamente. Aquel que se dedica al semejante, ¿no? Y gasta sus energías entregado al bien del prójimo, si desencarna antes por esto es meritorio, ¿no? Y entonces desencarnó de esta forma, Dimas. Y era una persona conocida de la sociedad, todos sabían que era espiritista, muy respetado por el bien que hacía y tal, pero hubo un problema. Cuando desencarnó, estaba en el sepelio que se hacía en las casas entonces, y mucha gente fue porque era muy conocido, y ni todos tienen compromiso y tienen conocimiento, y la gente empieza a narrar los chistes, a contar cosas, situaciones, a narrar experiencias, ni siempre agradables, y de repente un grupito empieza a decir, Dimas era un hombre muy discreto, en aquella situación que involucró no sé quién, él había supo de todo lo que pasó, pero no ha dicho nunca nada para nadie. Y el tal fulano mencionado, que había já também desencarnado, em uma situação muito difícil, porque era uma pessoa muito mala, e quando se falou o nome dele, foi atraído para aí. E estava desesperançado, e entrou em la casa que não estava protegida, gritando, Dimas, onde está Dimas? E Dimas desencarnando, allá, sentindo as repercussões desta situação desagradável. Qual foi o fallo de Dimas? No supo preparar a la familia y proteger el hogar. No llevó el espiritismo para dentro del hogar. E aí alguém poderá perguntar, entonces hacer el evangelio una vez por semana es fundamental, ¿no es? Es fundamental, pero a veces no es suficiente. Tenemos que tener conciencia. Es para llevar el espiritismo para dentro de casa y con esto llevar a Jesús para dentro de casa. Mucha gente cree que tiene que ir al centro porque el centro es el sustituto de la iglesia y que la va a resolver todos los problemas. El centro no resuelve problemas de nadie, nos auxilia, pero nosotros somos los que resolvemos nuestros problemas. Si no, no crecemos. Educar a la familia a la luz del espiritismo es una obligación de los papás. Esto es intransferible. Hay padres que dicen así, pero mi hijo, elegirá la religión que quiera cuando crezca. ¿Va a elegir con qué? Si no aprendió. Si ni siquiera sabe qué es el espiritismo. Después estos papás sufren a veces de la ingratitud de los hijos, ¿no? Y porque los hijos no tuvieron la oportunidad de aprender a amar, a entender la caridad, a entender qué es la vida. El espiritismo es un curso profundo de conhecimento da realidade espiritual. Negar isto a nossos hijos, a nossa família, é complicado. Pero minha família não aceita, não é espiritista e não quer. Bueno, aí temos que respeitar. Pero nós viviremos conforme o espiritismo. E então, seguir auxiliando, servindo, e a família, com o tempo, lo entenderá. Não? A vezes também a família não necessita ser espiritista, porque é católica, está muito satisfeito com isto, é cumpridor e são pessoas que fazem bem ao prójimo, que é lo fundamental, não? Então, há que ter muito cuidado com as interferências de la família e de los amigos, com estas chanto quando desencarna, los cuentos, las anedotas que traen, que perturban el sepelio y el desencarnante, ¿no?
y llevar el espiritismo para dentro del hogar. Esta es la lección que aprendemos con Dimas. Conocer y estudiar con la familia, leer los libros, conversar con los hijos sobre el asunto, darles la oportunidad de comprender la reencarnación, la ley de las responsabilidades, ¿no? Que es la ley de causa y efecto, ¿no? Bien, el segundo caso es de Fábio. Fábio, él supo vivir bien, fue un buen espiritista, supo preparar la familia. Está en una situación de tuberculosis, él es papá, tiene hijos y está en entendimiento con la familia. Y los hijos tienen condiciones de entender lo que le está pasando. Sufren, pero saben que el papá no se va a morir. Y ahí es una conversación muy linda que André Luiz narra, ¿no? Él con la familia cuando está en el proceso de la desencarnación. El tercer caso es el caso de Albina, protestante, y que no desencarnó. Porque un niño, si me recuerdo bien, de 5 oró pidiendo que ella no desencarnara. Y la oración del niño, que fue insistente, fue atendida. Mira qué cosa impresionante. No voy a decir por qué, porque quien ha leído se va a recordar. Si no se recuerda, tiene que leer otra vez. Y quien no ha leído, si yo aquí les pongo todo, que es imposible poner todo, lógico, de un libro, pero si les digo esto, puede ser que no quieran leer porque ya están sabiendo, ¿no? Entonces, a ver, ¿por qué será que Albina, protestante, no desencarnó? Porque un miembro de la familia, que creo que era un nieto de ella, oró y pidió que ella no desencarnara. Qué interesante, ¿eh? El cuarto caso es de Cavalcante, católico romano. André Luiz registra, ¿no? La situación difícil, desequilibradísimo. Quería ver la ex-esposa de todas formas. No sabía que ella había también muerto ya. Y estaba desequilibrada en el mundo espiritual. Él quería pedirle perdón por el daño que le había hecho. Y ella se había desviado en la vida por el comportamiento de él incluso, ¿no? Y entonces, en un dado momento, la traen para verle, a pesar de que ella estaba en esta situación desequilibrada, pero no era suficiente. El cuerpo ya se ponía en decomposición y Cavalcante no quería dejar la carne que le expulsaba. Era muy difícil. Y André Luiz registra entonces que no poseía bastante educación religiosa para el intercambio deseable. No conseguía percibir los espíritus, pero veía el vampirismo ocurriendo en la enfermería de los espíritus desequilibrados que se quedaban ahí vampirizando a los enfermos. Y esto le causaba un trastorno, ¿no? Que creía que eran los diablos, ¿no? Por la carencia que tenía, un sufrimiento horroroso, como un niño espiritual que no sabía nada de la realidad espiritual, como tienen que perdonarnos, pero está registrado ahí, es lo que hace, infelizmente, el catolicismo hoy, con todo el cabedal, historia y todo lo más, ¿no? Y todo el bien que ha hecho, que hay que reconocer, pero infelizmente es una escuela para niños espirituales, que llegan al mundo espiritual sin saber lo que van a encontrar. Y el quinto caso es el de Adelaide, que esta era uma mulher bastante evolucionada, um espírito evolucionado, e ela veía Bezerra, que estava aí auxiliando, ella mesma cuidava do desprendimento. É muito raro um espírito ter condições de ir desligando-se do corpo, ella mesma, não? Em processo da desencarnação, e ela coopera em este desenlace. E Bezerra de Menezes, então, não tem tanto trabalho. Lá está assistindo e rompe com o último, el chamado cordão plateado, ¿no? Que queda na altura do cerebro, ligando ao cerebro perispiritual, para, então, finalmente, desligar o espírito do corpo material. E Adelaide é um exemplo magnífico de pessoa que ha vivido bem, que se desprendeu da matéria, que tem lucidez e que incluso coopera em el processo da desencarnação.
vale a pena ler ou releer o livro, que tem ensinanças magníficas, não? E aí vamos entender como actuar para desencarnar bem. Como desencarnar bem? Viviendo bem. Há que viver bem a vida, não em el sentido materialista del gozo, de la satisfação em el campo material de la carne, não? Sino vivir bem no sentido de aproveitar a oportunidade reencarnatória para crescer, para desarrollar nossos potenciais, para sermos úteis em la relação com os semelhantes. Assim que, em el libro Obreros de la Vida Eterna, em el capítulo 19, vamos encontrar esta frase de André Luiz, el registro que ele hace: los que se consagran a la preparación del futuro con la vida eterna, por manifestaciones de espiritualidad superior, instintivamente aprendem todos os dias a morir para a existência inferior. Assim que há que morir para a existência inferior para despertar para a existência superior. Este é o processo. Nós nos recordamos aqui ao final do comentário, não sei se haverá alguma pergunta, de hermano Jacobo, que foi Frederico Figner, em el livro Volvi, que também recomendamos a leitura. É o primeiro livro espírita escrito por um espírito espírita destinado ao público espírita, aunque eu tenha conhecimento de gente católica que se passou a estudar o espiritismo depois que ha leído este livro, porque também serve para quem não é espiritista, pero ele escreveu para o público espírita, prometeu que lo haria antes de desencarnar e vino depois para trazer sua história. Era espiritista, era judío que conheceu o espiritismo e dizia que era um judío reconciliado com o Cristo. Hacía el bien, se dedicava ao semejante, foi vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, tinha aí um trabalho de atenção fraternal que ele cumpria à risca, quero dizer, com dedicação, e nunca estava retrasado, não? Dedicadíssimo. Subia los cerros de Rio de Janeiro, onde estava a mais grande pobreza, necessidades de todos os tipos, levando medicação, alimentos. Foi muito dedicado ao espiritismo, ao trabalho mediúnico, a atender a los espíritos sofrientes, obsessores. Pero quando desencarnou, tampouco vai dizer que passou, Hay que ver en el libro, ¿está bien? Solo les anticipo que él no estaba como esperaba que fuera estar. Así que por ser espiritista y mismo a veces por hacer las cosas, sea suficiente. Porque no podemos trabajar solamente hacia afuera, tenemos que trabajar hacia adentro también. ¿No? La transformación moral, por esto que la definición de Allan Kardec del verdadeiro espiritista es aquel que hace su transformación moral y que lucha por dominar sus malas inclinaciones. Y va a poner fuera de la caridad no hay salvación, pero hay los dos trabajos. El trabajo de uno con uno mismo y el trabajo que va a ocurrir entonces en la relación con los semejantes. Aí há que ter muita atenção e é onde vamos entender a diferença entre morir e desencarnar. E vamos entender o que fazer para desencarnar bem. Em resumo, há que viver muito bem, aproveitando a oportunidade do conhecimento espírita que nos é oferecido para praticar, para viver conforme e não estar esperando que por el hecho de conhecer já estamos salvados, porque isto não existe. Lo que de hecho nos põe em uma situação de estar bem no mundo espiritual é o equilíbrio, a paz de consciência por el dever cumprido, por actuar conforme a lei divina que está inscrita em nossa consciência. Isto nos dá a condição de chegar melhores em el mundo espiritual. Aqui, Abel, terminamos a exposição. Não sei se
¿Hay alguna pregunta? Sí, hay una pregunta, pero no está como muy clara. Le podría decir a Mariela que la explicaras de viva voz, porque en el escrito no está como muy, no se entiende. Mariela, ¿puedes explicarlo? La pregunta. Gracias, hermano Abel. Lo que pasa es que no entiendo muy bien lo del fundamentalismo que lo explicó al principio el hermano Carlos. Sí. Son religiones que decimos fundamentalistas que están fundadas en sus dogmas y que proponen que las personas se salvan por el ritual, por el cumplimiento de ciertos rituales. Y que normalmente traen esta idea tajativa de que Dios nos castiga y que si nosotros cometemos errores, equivocaciones y no hemos tenido tiempo de que el sacerdote nos perdonara, nosotros vamos al infierno, ¿no? Están calcadas en el fundamento del dogma y de estas visiones muy tajantes en el sentido de que Dios es un Dios que se venga de nosotros porque nosotros cometemos errores. Es más o menos por ahí, ¿no? ¿Está bien? Muchas gracias, hermano. Bueno, tenemos otra pregunta escrita. Dice, buenas noches, durante la existencia terrenal, ¿el ser humano puede morir moralmente muchas veces? Puede. Y ocurre, infelizmente. Porque cuando cometemos equivocaciones, cada equivocación es una especie de muerte moral, porque va a exigir de nosotros un esfuerzo de reparación. Voy a utilizar un ejemplo gráfico para poder comprender. El camino de evolución es un camino recto, pero muchas veces nosotros elegimos hacer desviaciones. Cuando cometemos equivocaciones, errores, desviamos del camino recto. Y tenemos que hacer un esfuerzo después para reparar el daño que hemos cometido y volver al camino recto para seguir. Esto retrasa nuestro proceso evolutivo, ¿no? Así que cuando cada vez que cometemos una equivocación es una especie de muerte moral que va a exigir un renacimiento en este sentido. Principalmente cuando nosotros perjudicamos a los semejantes con nuestras acciones equivocadas. Y ahora hay aquí que poner una cosa para poder entender. No hay responsabilidad si no hay conciencia. Así que no hay error por ignorancia de no saber. Hay error por ignorancia de tener la oportunidad de saber y de no querer saber. No sé si me comprende. Voy a poner un ejemplo. Voy a agarrar aquí una edición muy antiguita que yo tengo del Libro de los Espíritus. Yo sé que aquí está una enseñanza fundamental para mí, pero yo lo tengo. Pongo en mi estantería y no lo leo. Ahí cuando desencarno, es decir, muere el cuerpo, yo llego al mundo espiritual, estoy aún agarrado a los perjuicios, ideas preconcebidas, con un montón de tonterías en la cabeza, porque no he leído, no he estudiado. Y llego ahí haciendo preguntas. Mira, yo quería, bueno, ¿cuándo es que voy a poder visitar nuestro hogar? Y me van a decir, mira, es el siguiente, ¿tú has leído Allan Kardec? Ah, yo tenía ahí en mi casa, sí, los libros de Allan Kardec, los tenía todos, pero lo has leído, ¿no? No es que alguien nos va a preguntar, la propia conciencia va a llegar a esta conclusión. Aí eu digo, no, no he leído nada. Bueno, entonces, mira, hay unos cursos de introducción a la realidad espiritual, vas a tener que hacerlos. Y allá vamos a encontrar que están estudiando los libros de Allan Kardec. Então, lo que não hicimos durante o tempo que estávamos encarnados, ou vamos a ser no mundo espiritual, ou vamos reencarnar para ser outra coisa que não hemos hecho. Assim que isto é ignorância voluntária. Se sabe que há, pero não quer, não hace el esforço. Assim que espiritistas temos que despertar, especialmente nestes tempos de transição planetária, que o planeta vai adentrando o período da regeneração. En este periodo, nosotros tenemos que adentrar en la conciencia despierta, que es analizada por Juana de Ángeles.
ya no más entregarnos simplemente a las cosas del campo material, porque este es del periodo de la conciencia adormecida, dormida. Ahora es el momento de la conciencia despierta, que estando en el mundo estamos focados en la realidad espiritual, trabajando para conocer esta realidad que el mapa está aquí, el mapa está en la codificación de los libros que vienen a informarnos cómo es que funciona, indicarnos lo que tenemos que hacer mientras estamos aquí, para entonces llegar en el mundo espiritual con nuestro deber cumplido, con la cuota nuestra realizada. Si no, tendremos que volver para repetir la experiencia. Listo, Carlos. Hay una mano alzada, Yolanda Oliva. Sí. Buenas noches. Al principio el señor Campetti nos habló de que somos espiritistas, pero también espiritualistas. No sé si estará fuera del tema la pregunta, pero si es posible que me explicara el por qué somos espiritistas y espiritualistas. Esto. Antes somos espiritualistas, porque nosotros, como todos los espiritualistas, aceptamos la existencia de Dios, pero hay una diferencia entre el espiritualista simple y el espiritista, ¿no? En esto incluso, porque nosotros creemos en Dios, pero buscamos saber por qué. El espiritismo nos orienta en este sentido. No simplemente una creencia ciega, pero una creencia razonada, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia. Todo espiritualista cree en Dios. Cree en la existencia del espíritu. Cree en la sobrevivencia del espíritu. Pero el espiritista va más allá. Cree en Dios, pero esta creencia está apoyada en la razón. No cree que el espíritu exista. Sabe que el espíritu existe. Porque esto ya está evidenciado. Mientras el espiritualista cree, el espiritista sabe. Y el espiritista va más allá. No solo supervive a la muerte del cuerpo físico el espíritu, como se comunica con nosotros. Y además hay la reencarnación, que ni todo espiritualista acepta, pero el espiritista la comprende y la acepta. Pero no es simplemente una creencia para el espiritualista, para el espiritista, perdón. La reencarnación para el espiritista es un hecho. Tanto es así que un compañero nuestro ya está desencarnado hoy, era compañero de la FEB, del Movimiento Espírita en Brasil, en un encuentro espírita en 1994 en Miami. Havia umas 300 pessoas de vários países aí reunidas e ele foi invitado a falar da reencarnação. Chegou aí adelante, José Jorge foi o nome que tuvo, não? Chegou aí adelante, era muito pequenito ele, flaquito, pero chamávamos de pequeno grande homem. Ele chegou aí adelante e disse: mira, vosotros sabéis que eu sou espiritista. Eu fui invitado aqui a venir hoje para falar da reencarnação, pero eu quero deixar muito claro desde o começo que eu não creio na reencarnação. Foi oh! E ele disse: calma, calma, não me tirem huevos podridos. Calma, calma, eu vou explicar. Porque eu, de hecho, não creio na reencarnação. Eu sou espiritista e não creio na reencarnação. ¿Sabem por que não creio? Porque eu sei que ele existe. Então, eu sei, não tenho necessidade de crer. A diferença entre o espiritualista e o espiritista. O espiritista tem convicção de las coisas por las demonstrações que vai encontrando em la própria experiência dentro do espiritismo. Estas e outras diferenças, está bem, Yolanda, aí na situação. Bueno, hay una pregunta sobre el libro, pero ya eso la daré a María del Socorro por el interno, donde conseguir los libros que tú citaste allá en Bogotá. Los Telles, Piedad Telles, Germán Telles tienen estos libros, así que yo te paso los contactos para que
los encuentres. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra participación? Bueno, parece ser que las personas están satisfechas con tu exposición, Carlos. Pues si quieres puedes hacer una conclusión antes de terminar, y te voy a pedir el favor que nos hagas la oración de cierre. ¿Te parece? Bueno, como conclusión de esto, ¿no? Como Abel ha pedido, nosotros podemos concluir que los espiritistas tenemos un privilegio que ni siempre sabemos aprovechar. Hoy, aunque haya ciertas dificultades para la traducción entre los idiomas y tal, pero los espiritistas tenemos un compendio de información que no son todas las filosofías de vida, doctrinas, tienen este compendio de información sobre la realidad espiritual, sobre qué es la vida, qué es la ley divina, cuáles son las leyes naturales. Y entonces tenemos una oportunidad ímpar, ¿no?, de conocer a nosotros mismos, de conocer la realidad espiritual, de saber qué es lo que Dios espera de nosotros, que esto todo en el espiritismo es muy claro, muy objetivo. Así que es para nosotros una oportunidad muy importante que debemos de saber aprovechar, porque si no aprovechamos, somos más responsables, porque tuvimos la oportunidad de trabar contato con todo esto y nos hemos acomodado, no hemos hecho el esfuerzo debido, ¿no? Aí nos sentiremos mal depois. É melhor aproveitar isto, conhecer, profundizar, estudar, buscar e fazer o esforço de cambio, de la transformação moral, ¿no? E de viver bem, estar bem, em paz de consciência, por el dever cumprido, las relaciones que tenemos pendiente con las personas, buscar la solución, el encaminamiento, pedir perdón, disculpa, perdonar si es necesario y ir resolviendo las cuestiones, tener una mejor relación dentro de la familia, aunque el otro sea difícil, no seamos nosotros difíciles, seamos personas más agradables, com um acorrimento mais fácil em relação às pessoas, e vamos então fazendo este cambio de nossos sentimentos, porque assim nos sentiremos melhor. E se a morte do corpo nos surpreende a qualquer momento, que nós estemos vivendo como se fosse este o último dia, viviéndolo bem, para entonces, quando nos sorprenda o momento de ir para a realidade espiritual, vayamos com tranquilidade. Não é simples, pero é uma construção que vamos fazendo. E podemos fazer isto com toda esta informação maravilhosa que temos para entender a proposta que Jesus nos vino apresentar há mais de 2000 anos. E que o Espiritismo rescata sua pureza primitiva. Retira toda a simbologia, os rituales, retira toda esta questão de las liturgias e nos apresenta o aspecto moral do Espiritismo de forma claríssima, objetiva, e nos diz, é o que necessitamos fazer. Pero las personas, bueno, las personas son las personas. Cada uno hace de una manera, piensa de una forma, calunia, crea mentir, incluso perjudica a labor, a vezes, de outras pessoas, mesmo sendo espiritistas. Pero esta é uma questão de ellos. Lo que vale é nossa consciência delante de nós mesmos e de Deus, nosso Padre. Hagamos lo mejor. E que os que não querem, que hagam lo que querem, lo que estão eligindo hacer, serão responsáveis. Se podemos auxiliar-les, les auxiliamos. Se sabemos que nos querem perjudicar ou nos han perjudicado, oremos por eles. E que eles resolvam suas pendências delante da própria consciência, pero que não nos sintamos ofendidos por nada e por nadie. Sigamos com tranquilidade, porque é uma oportunidade ímpar a que temos com o Espiritismo.
Carlos, Y con esto Carlos, vamos a perdona, hacer la te oración. interrumpo, sí, ya la última pregunta que surgió y después inmediatamente ahí sí nos hace la oración final. Dice, Está bien. ¿el ser humano sabe o tiene programada la fecha de su desencarnación? Si todos tenemos una cosa que es cierta, es que la desencarnación vendrá y la forma de desencarnar, incluso el periodo en que esto va a ocurrir. Esto está previsto, son cosas fundamentales, ¿no? de la existencia, esto está previsto, pero no significa que no pueda ser anticipada o pospuesta. Tenemos varias situaciones en que el individuo no supo vivir bien, malgastó las energías y todo encarna antes del tiempo porque el cuerpo no vota. Y entonces el espíritu es expulsado del cuerpo antes del tiempo y llega al mundo espiritual como suicida. Pero hay casos también de, como nosotros narramos, de Adelaide en Obreros de la Vida Eterna, en que la desencarnación es pospuesta. Conocimos una situación de estas que fue el presidente Francisco Thyssen de la FEB. Él fue para una cirugía del corazón y Divaldo después nos narró lo que pasó ahí. Mientras los médicos habían abierto el pecho, le quitaron el corazón, estaba haciendo, ¿no?, lo que tenían que hacer para cambiar las válvulas y tal, él estaba desdoblado y los espíritus hablando con él, diciéndole, mira, por la programación hecha desencarnas ahora, porque ya cumpliste tu tiempo y el compromiso que tenías, bien o mal, era para terminar ahora. Pero tenemos una situación. El que debería asumir la presidencia de la FEB no está preparado. ¿Qué te preguntamos? Y antes de preguntar, te decimos, no te podemos prometer privilegios. No serán flores, seguirán siendo desafíos como hasta ahora. Tendrás que enfrentar las luchas, las dificultades, sufrirás, pero te preguntamos si aceptarías continuar mientras el otro se prepara y te pagaríamos entonces la reencarnación. Y él lo aceptó y entonces vivió prácticamente más de 10 años después. Y ahí vino a desencarnar de la mismísima forma en otra cirugía similar a que había hecho anteriormente. Así que hay situaciones, está así previsto, está programado, pero puede ocurrir antes por descuido o puede ocurrir por necesidades de permanecer trabajando en el campo del bien. Listo, Carlos. Ahora sí, nos regalas la oración. Vamos a la oración, ¿no? A ver. Muy bien. Nuestra oración es de gratitud. Gratitud a Dios, nuestro Padre, por la bendición de